Buenas a todos, hoy les traigo el siguiente capítulo de Mato Seihei no Slay 178, que les voy diciendo que estará espectacular. Sin más, comencemos con el vídeo. Como sabrán, luego de que Youryu acabara derrotando a Bell y Fubuki, y que les reprochara el hecho de que sus motivos para pelear en esta batalla final no se comparaba con los de ellos, que era acabar con toda la raza humana. Continuaríamos así con el siguiente capítulo, el cual empezaría mostrándonos a Youryu mirando a Fubuki derrotada, mientras Bell, apenas consciente, se seguía preguntando por el estado de Fubuki, a lo que en eso Youryu se prepararía para rematar a Fubuki diciéndole que si estaba sufriendo entonces ya no lo haría más porque ella se encargaría de aliviar ese dolor acabando con su vida. Donde Bell, al ver cómo estaban a punto de asesinar a su amiga Fubuki, le rogaría a Youryu que se detuviera en un semblante preocupado, pero algo sorprendente sucedería cuando estaba a punto de rematarla, notando así en eso como el cuerpo de Fubuki había desaparecido, haciendo que Youryu mirara hacia otro lado, para mostrarnos cómo Yachijo había salvado a su madre a tiempo, mientras Youryu se preguntaba si es que eran los refuerzos de ellos, viendo así a Yachijo exhausta, haciéndonos entender que estaba en su límite por usar muchas veces su habilidad de retroceder en el tiempo, que sería rápidamente notado por Youryu, quien prepararía un ataque para intentar acabarlos de una vez, pero en eso, cuando todo parecía perdido, aparecería Tobera, la mamá de Fubuki y abuela de Yachijo, para salvarlos, destruyendo los ataques que les había lanzado Youryu, pasando así con Yachijo diciéndole a su abuela Tobera que su madre Fubuki aún seguía respirando, haciendo que Tobera se aliviara al escuchar dichas palabras, mientras expresaba que menos mal pudo llegar a tiempo para salvarlos, pidiendo así en eso a su nieta Yachijo que se retirara del combate porque estaba muy agotada por usar mucho su poder, mientras comenzaba a usar una de sus habilidades para manifestar una sacerdotisa creada por su fuerza vital, que rápidamente comenzaría a curar las heridas de Fubuki, mientras Tobera se alejaba del lugar para enfrentarse a Youryu, quien por cierto Tobera estaba usando todo su poder al transformarse en esa forma dorada para poder hacerle frente, donde al llegar rápidamente sería atacada por Youryu, pero ésta lograría defenderse del ataque, generando una onda de poder que terminaría alejando a Youryu lejos del lugar. Pero esto no sería suficiente porque ella lograría reincorporarse de nuevo mientras miraba a Tobera, quien mientras le había lanzado otro ataque llamado flechas de oro, rápidamente se dirigirían hacia Youryu, donde veríamos cómo Tobera podía controlar la dirección de estos con movimiento de sus manos, mostrándonos así cómo Youryu solo se prepararía para recibirlo directamente, generando así una gran explosión y destrucción al impactar de lleno al objetivo, mientras Tobera miraba la escena que había ocasionado con su poder,
pero veríamos cómo este ataque no le haría nada de daño a Youryu, quien saldría ilesa al poder lograr cubrirse con su poder de tierra a tiempo. ¿Quién pensaría en eso que Tobera aprovechó eso para esconderse en un lugar, pero estaría equivocada porque Tobera estaría detrás de ella? Con una sonrisa tomaría así su brazo derecho al estar desprevenida para luego ejecutar su técnica de robo vital para quitarle años de su vida. Pero Youryu, en un semblante serio, le diría que mientras haya tierra a su alrededor, ella nunca perderá su fuerza en lo absoluto, explicándonos así cómo ella estaba absorbiendo mediante sus pies la energía de la tierra a su alrededor constantemente, para que no le afectara el ataque de Tobera en lo absoluto, pasando así a mostrarnos cómo Youryu contraatacaría ejecutando un ataque llamado Puño del Dragón de la corteza terrestre, que al impactar de lleno en la cara de Tobera la mandaría a volar lejos del lugar, causándole mucho daño. Viendo así cómo llegaría al mismo lugar donde se encontraba Fubuki y Yachijo, quien estaba cargando a Bell para que también sea curada, donde Yachijo, al observar cómo había derrotado a su abuela Tobera aún usando su máximo poder, exclamaría lo realmente fuerte que era Youryu, mientras Youryu expresaba que aún no había usado todo su poder en toda la batalla, mirando así a Fubuki, quien habría logrado recuperarse a tiempo, ya que Tobera estaba exhausta y herida, pero gracias a su habilidad de curación estaba recuperándose lentamente. Mientras en eso Fubuki le decía a su madre que había perdido por primera vez en su vida, siendo afirmada por su mamá Tobera, que le decía que también gracias a que Yachijo le había salvado se encontraba con vida. A lo que al escucharla Fubuki se quedaría callada por un momento para luego decirle que se sentía avergonzada por perder, mencionando en eso el nombre de Youryu, donde en eso Tobera la miraría algo sorprendida al escucharle decir tales palabras, recordando así en eso el pasado que ocurrió hace 5 años atrás, donde Tobera era alguien que siempre era impulsiva con sus emociones, pero su hija Fubuki siempre era alguien que se mantenía calmada en todo momento sin expresar sus verdaderas emociones realmente, siendo lo contrario a lo que era su madre Tobera, que se la pasaba renegando en todo momento, pero ella, sabiendo que eso le perjudicaba, igualmente lo seguía haciendo, preguntándole en eso a su hija el cómo ella desde muy pequeña era alguien calmada, pidiéndole que manteniera esa forma de ser para que pudiera llevar a la familia Azuma a una prosperidad aún mayor, a lo que Fubuki le respondería que lo haría con un semblante alegre y calmado, regresando así de vuelta al presente, donde Tobera le diría a Fubuki que ahora ya no tenía que reprimir esa ira en lo absoluto. Fubuki se sorprendería al escuchar eso, diciéndole que si estaba segura, a lo que Tobera con una expresión alegre le diría que descargue todo su espíritu de lucha con esa tipa, afirmando así que estaba segura de ella. Fubuki, al escuchar tales palabras, le diría que entonces lo hará en este momento, para luego mostrarnos
a Yoru diciéndole con una actitud confiada a Fubuki que el resultado sería el mismo aunque ella se haya recuperado por completo, pero a Fubuki no le importaría lo que le estaba diciendo en lo absoluto, arremetiendo en eso con una furia hacia ella con un ataque a una gran velocidad con todas sus fuerzas, donde Yoru intentaría detenerlo pero no lo lograría porque sería muy fuerte de pararlo, saliendo así volando por los aires al recibir semejante ataque de Fubuki. Pero eso no terminaría allí, ya que ni bien se levantaba del ataque, Fubuki se acercaba a ella, emanando un aura aterradora mientras mencionaba su nombre Yoru, con una expresión que nunca habíamos visto hasta ahora, mientras le seguía diciendo que no la perdonaría por haberla derrotado. Preguntándose así en eso Yoru si es que acaso ella había dejado esa gran carga que llevaba todo el tiempo en sus hombros, pasando así con Yachiko y Tobera observando algo asombradas por cómo estaba desencadenándose esta batalla, mientras en eso Tobera expresaba que Fubuki seguía estando en su etapa de crecimiento, preguntándose a sí misma algo nerviosa si es que acaso su hija siempre estaba reprimiendo sus verdaderas emociones todo el tiempo, ya que ella había heredado su ferocidad como su linaje, mientras le decía que lo dejara salir sin reserva a su hija Fubuki, quien tenía una apariencia salvaje igual a la de su madre cuando se enojaba, mientras se ponía en una posición de ataque, terminando así este grandioso capítulo, dejándonos con las ganas de saber lo que pasará en el siguiente capítulo. Bueno, eso sería todo. Si te gustó el vídeo, no olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Sin más, nos vemos hasta la próxima.